Fresias. El nombre de la flor se escapó de sus labios como un susurro roto, un lamento ahogado en la inmensidad de la madrugada. Mateo Alcorta se despertó de golpe, con el cuerpo empapado en un sudor frío y el corazón martillándole las costillas con una violencia primitiva. La sensación de ella todavía ardía en su piel. El eco de su risa resonaba en el silencio opresivo de su cuarto y su perfume, ese embriagador aroma a fresias. Parecía impregnar las sábanas de hilo egipcio, pero la cama estaba vacía, desesperadamente vacía. Llevaba 1825 noches, 5 años exactos, soñando con una mujer cuyo rostro conocía mejor que el suyo propio, pero a la que nunca había visto. La frustración era un veneno caliente que le recorría las venas, una furia impotente que chocaba contra las paredes de su lujosa jaula de oro. ¿Qué harías en su lugar? Si el amor de tu vida existiera solo en tus sueños, ¿te rendirías o lo buscarías hasta el fin del mundo? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esta locura. Y si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. 3 horas más tarde, el hombre atormentado por fantasmas había desaparecido, reemplazado por el implacable patrón de la estancia. Sentado detrás de un imponente escritorio de quebracho, con la vista clavada en la infinita llanura pampeana, Mateo era la personificación del poder. Su mejor amigo y mano derecha, Marcos, entró sin golpear con 2 tazas de café y una carpeta que dejó sobre la mesa con un suspiro de resignación. «Estuve revisando las candidatas», dijo Marcos, con el tono práctico de quien repite una batalla perdida. «La hija de los Anchorena es perfecta para la alianza con los viñedos. La nieta de los Blaquier consolidaría nuestro poder en el norte». Mateo no se molestó en mirar los prolijos informes. Sus ojos grises, duros como el acero, siguieron el vuelo de un halcón en la distancia. Un gesto de su mano, cortante y definitivo, desestimó la carpeta y todo lo que representaba. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Una clara demostración de que su obsesión no era un capricho, sino la ley que gobernaba su imperio. Marcos apretó la mandíbula, la preocupación genuina venciendo a su habitual diplomacia. «Mateo, por favor, ya son 5 años. 5 años persiguiendo a una mujer que quizás ni siquiera existe. Tu padre está perdiendo la paciencia. Los socios preguntan. Necesitas sentar cabeza, asegurar el apellido». La palabra apellido pareció encender algo peligroso en la mirada de Mateo. Se giró lentamente en su sillón y por primera vez esa mañana sus ojos se enfocaron en Marcos con una intensidad que quemaba. «Ella existe», dijo, su voz un trueno contenido, una vibración profunda que parecía hacer temblar los cimientos de la casona. «Y cada decisión que tomo, cada negocio que cierro, cada segundo que respiro, es para estar listo cuando la encuentre. No voy a traicionar el único sentimiento real que tuve en mi vida por un contrato de conveniencia. No voy a atarme a un cuerpo sin alma. La voy a encontrar. Y vos, como mi amigo, deberías empezar a creerlo». El resto de la mañana transcurrió en una niebla de números y estrategias que no lograron capturar su atención. Una extraña corriente eléctrica le recorría el cuerpo, un presentimiento tan físico como un tirón en el centro del pecho que se intensificaba con cada hora que pasaba. El aire mismo de la estancia se sentía diferente, cargado de una electricidad expectante, como la calma tensa que precede a la tormenta de verano. Sabía, con la misma certeza visceral que lo guiaba en la cancha de polo, que ese día no era como los demás. El destino, ese jugador cruel que lo había torturado durante un lustro, finalmente estaba haciendo su jugada. Dejó a un lado un contrato millonario, incapaz de concentrarse, y caminó hacia el ventanal.
Fue entonces cuando su celular vibró sobre la mesa de caoba. Un mensaje corto de Elena, su ama de llaves de toda la vida. Señor Alcorta, la nueva niñera para los chicos acaba de llegar. Ya está instalada. Se llama Sofía Rossi. El auto de alquiler se detuvo sobre la gravilla crujiente y el sonido pareció una profanación en el silencio sagrado de la estancia. Sofía Rossi, con sus 24 años y un corazón que pesaba como una piedra, apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventanilla. El casco de la estancia, la soñada, no era una casa, era un palacio de campo sacado de una novela de época. Una fortaleza de ladrillo y hiedra que se extendía bajo el cielo pampeano con una arrogancia centenaria. Un nudo helado se le formó en la garganta. Ella, la hija de un marroquinero de Mataderos, a punto de pisar un suelo que valía más que todas las vidas de su árbol genealógico. El aire olía a tierra húmeda y a jazmines, un perfume tan puro y abrumador que la hizo sentir sucia, una impostora a punto de ser descubierta. Cada fibra de su ser le gritaba que diera media vuelta, que huyera de esa opulencia que no hacía más que subrayar la jaula que le esperaba. Esta estancia era solo una parada, un último respiro antes de la asfixia definitiva. 30 días. Tenía exactamente 30 días antes de caminar hacia el altar y entregarle su vida a Damián, un hombre mayor, respetado en el círculo financiero, cuya propuesta de matrimonio había sido la única soga que le lanzaron a su familia para no ahogarse en deudas. No había amor, ni siquiera afecto. Era un contrato redactado con sonrisas tensas y apretones de manos firmes entre su padre y su futuro suegro. Sofía había aceptado con la resignación de un soldado que va a la guerra, sacrificando su futuro por el honor de su apellido. Este trabajo como niñera era su última rebelión silenciosa, un mes para ser solo Sofía antes de convertirse para siempre en la señora de... Un último instante de libertad antes de que las puertas de su vida se cerraran con el eco metálico de una promesa que no quería cumplir. Elena, el ama de llaves, la recibió con una calidez que desarmó parte de su armadura. Era una mujer de arrugas amables y ojos que parecían haberlo visto todo. La guió hacia el ala de los chicos, donde dos pequeños torbellinos la esperaban. Juana se escondió detrás de las polleras de Elena, mirándola con una desconfianza feroz, mientras que Felipe, su mellizo, la desafiaba con los bracitos cruzados. En lugar de forzar una presentación, Sofía se sentó en el suelo. Sacó de su bolso un pequeño ratón de cuero cosido a mano por su padre y empezó a contarle en susurros la historia de un valiente roedor que buscaba un castillo para vivir. A los pocos minutos, Juana se había acercado, cautivada, y Felipe le preguntaba si el ratón sabía jugar a la pelota. Elena observaba desde el umbral y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Esta chica era distinta. Tenía una luz que el dinero no podía comprar. Más tarde, mientras los chicos dormían la siesta, Elena les sirvió un té en la cocina, un espacio enorme y acogedor que olía a pan recién horneado. «¿Tenés buena mano con ellos?», comentó la mujer con aprobación. «No es fácil. Desde que perdieron a su mamá, el señor Alcorta hace lo que puede, pero es un hombre ocupado. Un hombre bueno, pero con el peso del mundo sobre los hombros». El nombre resonó en la cocina con una gravedad particular. El patrón es intenso, el hombre más poderoso que vas a conocer en tu vida y también el más solitario. Una curiosidad indeseada, como una pequeña llama, se encendió en el pecho de Sofía. Se apresuró a apagarla, recordándose a sí misma el anillo imaginario en su dedo, la deuda, el sacrificio. «Seguro que sí», respondió con una neutralidad estudiada.
decidiendo en ese mismo instante que haría todo lo posible por no cruzarse con él. Era un mundo al que no pertenecía y un hombre al que no debía mirar. Se retiró a su habitación, un cuarto precioso con vistas a un jardín de fresias, cuyo perfume se colaba por la ventana abierta, embriagador y extrañamente familiar. Se sentía como un fantasma recorriendo los pasillos de una vida que no era suya, una espectadora de un lujo que le resultaba ajeno y hostil. Se prometió a sí misma mantener un perfil bajo, ser invisible, contar los días hasta que su condena se hiciera efectiva. Pero mientras observaba el horizonte infinito donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y violetas, un galope lejano comenzó a crecer en intensidad. Un sonido poderoso, rítmico, que no solo llegaba a sus oídos, sino que parecía hacer vibrar el suelo bajo sus pies y retumbar directamente en su caja torácica. Un escalofrío inexplicable le recorrió la espalda, erizándole la piel. No sabía por qué, pero tuvo la certeza absoluta de que el dueño de ese galope venía por ella. El destino se dio cuenta con pánico. No pedía permiso. El sol de la tarde caía sobre la llanura, tiñendo el mundo de un oro líquido y espeso. Sofía estaba sentada en el césped, ayudando a Juana a construir un castillo de ramitas, cuando el sonido rítmico de un galope la hizo levantar la vista. A unos 40 metros, recortado contra el resplandor del atardecer, un hombre montaba a caballo con una facilidad que parecía sobrenatural. No podía distinguir sus facciones, solo una silueta imponente, ancha de hombros, con una presencia que absorbía toda la luz y el aire a su alrededor. Fue una visión que duró apenas segundos, pero su cuerpo reaccionó con una violencia inexplicable. Un calor repentino y vergonzoso le subió por el cuello hasta las orejas, y su corazón, ese traidor, empezó a latir con una fuerza desbocada, golpeando sus costillas como un animal enjaulado. Las yemas de sus dedos hormiguearon, la piel de sus brazos se erizó. Era una respuesta primitiva, irracional, a un completo desconocido. Se quedó paralizada, con la respiración contenida mucho después de que la figura desapareciera. La sangre le zumbaba en los oídos, ahogando la risa de los chicos. Una ola de autodesprecio, fría y amarga, la inundó por completo. ¿Qué clase de mujer era? Estaba a 30 días de casarse, de cumplir con el pacto que salvaría a su familia, y su cuerpo reaccionaba como el de una adolescente hormonal ante la simple sombra de un hombre. La imagen de Damián, con su sonrisa calculada y sus manos que nunca le habían provocado ni el más mínimo escalofrío, apareció en su mente como un reproche. Se sentía sucia, una traidora. Esta reacción no era solo inapropiada, era peligrosa. Era la prueba viviente de que debajo de su resignación y su sentido del deber, había un hambre que se negaba a morir. Un anhelo que, si se le permitía respirar, podría quemar todo su mundo hasta los cimientos. Más tarde esa noche, después de acostar a los mellizos, caminaba por el pasillo del ala principal. Un corredor silencioso revestido en madera oscura que olía a cera y a tiempo. Al pasar junto a una puerta entreabierta, de la que se escapaba una delgada línea de luz dorada, escuchó una voz. No era un grito, ni siquiera un murmullo, sino un tono bajo y profundo que pareció hacer vibrar la mismísima estructura de la casa. No es negociable, Marcos, hacelo. Eran solo 5 palabras, cargadas de una autoridad tan absoluta que no dejaban lugar a réplica. El impacto fue devastador, 1000 veces más potente que la visión del jinete. Un escalofrío eléctrico le bajó por la espalda, erizándole la piel de una forma casi dolorosa. Sintió una contracción aguda y repentina en el bajo vientre, un tirón de deseo tan súbito y chocante que la dejó sin aire, con la mano apoyada en la pared para no caerse. Se quedó inmóvil,
prisionera del sonido. Su mente le gritaba que se fuera, que corriera, pero sus piernas se negaban a obedecer. Podía oír fragmentos de una conversación sobre números y tierras, temas que no le interesaban en lo más mínimo. Pero no eran las palabras lo que la retenía. Era la música de esa voz, la forma en que cada sílaba parecía resonar directamente en su centro, como si estuviera diseñada para desarmarla. Era una voz que prometía y ordenaba, una caricia áspera y un látigo en el mismo aliento. La vergüenza que sentía era ahora una quemazón que le coloreaba el pecho, mezclada con una curiosidad febril y peligrosa. Tenía la certeza absoluta, una convicción que nacía en sus entrañas, de que esa voz pertenecía al jinete del atardecer. De repente, el sonido se cortó cuando la puerta se cerró con un clic suave y definitivo, dejándola sola en el silencio, temblando de pies a cabeza. Con un esfuerzo sobrehumano, se obligó a moverse, caminando a toda prisa por el corredor, casi corriendo, como si el fantasma de esa voz la persiguiera. Llegó a su cuarto y cerró la puerta, apoyando la espalda contra la madera, con el pulso desbocado. Esto era una advertencia, una señal inequívoca del universo de que estaba jugando con fuego. Su plan de pasar desapercibida ya no era una simple estrategia, era una necesidad vital para su supervivencia emocional. Tenía que evitar a ese hombre. Debía limitar sus movimientos al ala de los chicos, convertirse en una sombra dentro de esa casa inmensa y contar cada segundo que la acercaba a su fecha de partida. Se lo juró a sí misma en la oscuridad de su habitación. Reforzando las murallas de su deber, se mantendría alejada, se protegería, pero el destino, ese jugador cruel y magnífico, rara vez consulta a los peones antes de hacer su jugada decisiva. Pasaron 8 días, 8 ciclos de sol y luna en los que Sofía se convirtió en una experta cartógrafa de los hábitos de Mateo Alcorta. Faltaban solo 22 días para su boda, y cada amanecer era un grano menos en el reloj de arena de su libertad. Aprendió que él montaba al alba, que pasaba las mañanas en su despacho y las tardes recorriendo los lotes más lejanos. Su estrategia era simple: existir en los espacios que él abandonaba, ser una sombra en el universo del patrón. Pero el destino es un jugador tramposo. Esa tarde, mientras jugaba a las escondidas con los chicos cerca de la galería, Felipe, en un arranque de audacia, trepó a un viejo ombú. Un resbalón, un grito agudo que le heló la sangre a Sofía, y ella corrió sin pensar, atrapándolo en el aire justo antes de que golpeara el suelo. En la maniobra, su cuerpo chocó contra una mesita de hierro y un reloj de bolsillo de plata, una reliquia, cayó al suelo con un ruido seco y definitivo. Elena llegó corriendo, y Sofía, con el corazón en la garganta y Felipe llorando en sus brazos, solo pudo decir: «Fue mi culpa, yo lo rompí». Una hora más tarde, Elena la encontró en la cocina con una sentencia temblorosa: «El patrón quiere verte, ahora». En su escritorio, el corredor que llevaba al despacho de Mateo parecía interminable, un túnel oscuro que se tragaba la luz y el sonido. Cada paso de Sofía sobre los tablones de madera centenaria era un martillazo que resonaba en el silencio opresivo de la casona, un eco de la condena que se acercaba. El aire se sentía espeso, cargado con el aroma a cuero viejo, tabaco y una presencia masculina tan abrumadora que casi podía saborearla en la parte posterior de su lengua. Intentó construir sus defensas, repitiendo el nombre de Damián en su mente como un rezo, un recordatorio de su deber, de su sacrificio, pero su cuerpo era un traidor. Un temblor incontrolable se apoderó de sus manos. El corazón le golpeaba las costillas con una furia desesperada y un calor húmedo y vergonzoso le nacía en el bajo vientre, extendiéndose hacia arriba.
No era miedo a un regaño, era terror a la reacción de su propio ser, a la certeza de que en el momento en que sus ojos se encontraran con los de él, todas sus murallas, construidas con tanto esfuerzo, se derrumbarían como un castillo de arena ante la marea. Mateo estaba de pie frente al ventanal, observando cómo el cielo se teñía de violeta cuando Elena entró sin golpear. La escuchó relatar el incidente con una eficiencia tranquila, pero las palabras Felipe, caída y reloj roto eran solo un ruido de fondo. Todo su ser se tensó al escuchar las palabras que realmente importaban. La señorita Rossi lo atrapó a tiempo. Ella se hizo cargo de todo, dijo que fue su culpa. Sofía, su nombre, pronunciado en la quietud de su santuario, fue como encender un fósforo en una habitación llena de pólvora. Un tirón violento, casi doloroso, le sacudió el centro del pecho, la misma sensación física que lo había perseguido en sueños, pero ahora con una intensidad brutal, innegable. La furia que debería haber sentido por la rotura del reloj de su abuelo fue reemplazada instantáneamente por una corriente eléctrica. Una necesidad primigenia y abrumadora de verla, de enfrentarla. No le importaba el reloj, le importaba ella, le importaba la forma en que su nombre parecía ser la llave que abría algo salvaje y posesivo dentro de él. «Que venga», ordenó, su voz más áspera de lo que pretendía. Elena asintió y se retiró, dejándolo solo con el eco del nombre de ella reverberando en las paredes. Sofía Rossi caminó hasta su escritorio y abrió la carpeta que Marcos le había preparado días atrás. Sus datos eran escuetos, limpios, 24 años, hija de un artesano de Mataderos, referencias impecables y una línea que le quemó los ojos, que se sintió como una traición personal, una afrenta directa a algo que ni siquiera entendía. Comprometida en matrimonio con Damián Riglos. Boda en menos de un mes. La palabra, comprometida, le supo a veneno. Una rabia fría y primitiva se apoderó de él. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de ella perteneciendo a otro hombre se sentía como una herida física, como si le estuvieran arrancando algo que siempre había sido suyo? La decisión que tomó en ese instante no fue racional, no fue la de un patrón evaluando un daño. Fue la de un hombre siguiendo un instinto ciego e irrefrenable. Necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos y entender por qué su existencia lo desarmaba de esa manera. Sofía se detuvo frente a la imponente puerta de roble. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo desde adentro. Levantó una mano temblorosa, los nudillos apenas rozando la madera oscura, y el aire se le quedó atrapado en los pulmones. Detrás de esa puerta estaba el hombre cuya silueta incendiaba sus pensamientos y cuya voz la desarmaba. Dentro, Mateo oyó el suave roce, el silencio expectante. Dejó la carpeta sobre el escritorio y se giró hacia la puerta, su propio pulso extrañamente acelerado. Una anticipación casi febril tensando cada músculo de su cuerpo. El mundo entero pareció reducirse a ese umbral, a la barrera de madera que los separaba. Sofía finalmente tomó una bocanada de aire, se armó de un valor que no sentía y golpeó 2 veces. Un sonido nítido y desafiante en la quietud. La respuesta llegó de inmediato, una voz profunda que atravesó la madera y la golpeó como una ola. «Adelante». La vibración de esa única palabra le recorrió la columna vertebral, un preludio eléctrico de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Con un movimiento que le exigió hasta la última gota de voluntad, giró el picaporte de bronce y empujó la pesada puerta. Él estaba de espaldas a ella. Una figura imponente recortada contra la luz crepuscular que entraba por el ventanal. El ancho de sus hombros parecía llenar toda la habitación. El mundo se detuvo. El tiempo se estiró hasta volverse un hilo delgado y vibrante. Él
Comenzó a girar, lentamente, con una deliberación que le robó el aliento a Sofía. Sus miradas estaban a punto de cruzarse, a punto de colisionar. Era el momento, la confirmación o la locura. Y justo cuando los ojos grises de él, tan duros como el acero, estaban a punto de encontrarse con los suyos, la puerta se abrió de golpe y Juana irrumpió en el despacho con la cara cubierta de lágrimas. «Sofía», sollozó la nena, corriendo a abrazarse a sus piernas. «Felipe me escondió mi ratón y no me lo quiere dar». El hechizo se rompió con la violencia de un cristal al estallar. Una oleada de alivio tan abrumadora como la decepción la sacudió. Mateo bajó la vista hacia su sobrina y luego la levantó hacia ella. Y en su mirada ya no había solo la autoridad del patrón, sino la promesa inequívoca de una conversación que había sido interrumpida, pero que era, ahora más que nunca, absolutamente inevitable. La interrupción de Juana fue una bendición y una maldición. Obligó a Mateo a bajar la vista hacia su sobrina, pero en el instante en que sus ojos volvieron a levantarse, encontraron los de ella, y el mundo se detuvo. No, no se detuvo, se hizo añicos. La luz del atardecer que se filtraba por el ventanal la envolvía en un halo dorado, iluminando cada detalle de su rostro con una claridad cruel y milagrosa. Era ella, no una versión parecida, no una fantasía febril de la madrugada. Era el rostro exacto que había besado en sueños, los mismos ojos color miel que lo miraban con una mezcla de pánico y asombro, la misma boca que había saboreado 1000 veces sin haberla tocado jamás. El aire se le escapó de los pulmones en una exhalación silenciosa y rota. 1825 noches de tortura y anhelo se condensaron en ese único segundo de reconocimiento devastador. La locura no era una amenaza futura, era la realidad que lo había mantenido cuerdo. Ella existía y estaba parada a 5 metros de él, en su casa. El impacto inicial dio paso a una avalancha de emociones tan violentas que amenazaron con ponerlo de rodillas. Primero, un alivio tan absoluto, tan abrumador, que se sintió como si un peso de 5 años se desprendiera de su alma, dejándolo peligrosamente liviano. Inmediatamente después, un deseo consumidor, un fuego primitivo que le recorrió las venas con la exigencia brutal de cruzar la habitación y reclamar lo que siempre había sido suyo. La palabra mía resonó en su cráneo, no como un pensamiento, sino como un instinto grabado en su ADN. Pero debajo de todo eso, un terror helado y paralizante comenzó a extenderse por su pecho. La vio aferrarse a Juana como a un ancla en medio de la tormenta. Vio la confusión en su mirada. ¿Y si para ella él era solo el patrón? ¿Y si toda esa conexión, esa certeza visceral que le hacía vibrar cada célula del cuerpo, era solo suya? La posibilidad de que ella no lo reconociera era un abismo que se abría a sus pies, mucho más aterrador que cualquier sueño. Sofía, concentrada en calmar el pequeño sollozo de Juana, finalmente levantó la vista hacia el hombre que dominaba la habitación, y el aire se le congeló en la garganta. Ya no era una silueta a contraluz, ni una voz profunda en un pasillo. Era una presencia física tan arrolladora que se sintió como una fuerza de la naturaleza. Era más alto de lo que había imaginado, con unos hombros anchos que parecían diseñados para cargar el peso del mundo y una belleza masculina que no era delicada, sino brutal, tallada en piedra y soberbia. Pero no fue su físico imponente lo que la desarmó por completo. Fueron sus ojos, unos ojos grises, intensos como el cielo pampeano antes de una tormenta de verano, que la miraban no con la distancia de un jefe, sino con la fijeza de un reconocimiento imposible, como si la hubieran estado esperando toda la vida. Un shock de familiaridad inexplicable la golpeó. Un eco de una melodía que nunca había oído,
pero cuya letra su alma ya se sabía de memoria. Su cuerpo la traicionó de una forma tan completa y humillante que un calor vergonzoso le tiñó la piel desde el pecho hasta las raíces del pelo. Sintió que las piernas le flaqueaban, como si los huesos se le hubieran vuelto de agua bajo la intensidad de esa mirada. Un pulso febril y pesado comenzó a latir en su bajo vientre, un deseo tan agudo y repentino que la dejó sin aliento. Un anhelo tan físico que dolía. La imagen de Damián, de su compromiso, del sacrificio por su familia, todo se volvió un recuerdo borroso, una historia lejana que le había pasado a otra persona. En ese instante, solo existía la cruda y abrumadora verdad de este hombre, una necesidad primitiva, casi animal, de sentir el roce de su piel, de saber si su toque quemaría con la misma intensidad que sus ojos, la consumió por completo. Apenas podía respirar, atrapada en la red invisible y eléctrica que él había tejido a su alrededor en un solo segundo. El llanto de Juana se convirtió en un sonido lejano. El mundo se redujo a ese espacio incandescente que los separaba. El tiempo se suspendió en un silencio denso, cargado de preguntas sin formular y respuestas que ambos ya sentían en la sangre. Fue una comunicación silenciosa, un reconocimiento mutuo que desafiaba toda lógica. Él vio en ella el final de una búsqueda desesperada. Ella vio en él el principio de un peligro delicioso. Fue Juana quien, finalmente, rompió el hechizo, tironeando de su pollera con una insistencia infantil. «Sofía, mi ratón», repitió. La realidad volvió como una bofetada de agua helada. Sofía bajó la vista, cortando el contacto visual como si cortara un cable de alta tensión, y el aire regresó a sus pulmones con un dolor agudo. Él se irguió, la máscara impenetrable del patrón volviendo a su lugar. Pero era demasiado tarde. Ambos lo sabían con una certeza aterradora. Nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Mateo hizo que la llamaran a su despacho esa misma noche, con el pretexto del reloj de su abuelo. Sofía entró con una armadura de frialdad que no le llegaba a los ojos, donde una tormenta de pánico y algo más profundo se arremolinaba. Él no la miró de inmediato. Se quedó observando el objeto roto sobre el paño de terciopelo. «Mi abuelo me lo dio antes de morir», dijo. Su voz, un murmullo grave que vibró en el suelo de madera y le recorrió a ella las plantas de los pies. «Contame exactamente qué pasó». Ella relató la historia con una precisión ensayada, omitiendo el terror que sintió por Felipe y el instinto que la hizo actuar. Cuando terminó, el silencio se estiró. «Esperaba que me despidiera», admitió ella, la voz apenas audible. Él levantó la vista y sus ojos grises la atraparon. «Mis sobrinos nunca se habían encariñado tan rápido con nadie. Despedirte sería un problema. El reloj se puede arreglar. La confianza de ellos no. Era una excusa perfecta, una mentira impecable que a ambos les permitió respirar. La decisión de que se quedara transformó la estancia en un campo de batalla silencioso. Ya no podía evitarlo. Sus rutinas, antes separadas por un acuerdo tácito, comenzaron a colisionar con una frecuencia alarmante. Se cruzaban en los pasillos largos y umbríos, y el aire se volvía denso, difícil de respirar. Un simple roce de hombros al pasar por una puerta era suficiente para encender un fuego lento en la piel de Sofía que duraba horas. Él aparecía en la caballeriza justo cuando ella llevaba a los chicos a ver los potrillos, su presencia imponente llenando el espacio, su olor a cuero y a campo invadiéndole los sentidos. No hablaban mucho, apenas un intercambio de miradas, pero en esos segundos se decían todo: el deseo, la prohibición, la pregunta muda que flotaba entre ellos. Ella sentía su mirada en la nuca, incluso cuando él no estaba.
Una vigilancia constante que la mantenía en un estado de alerta febril, su cuerpo un instrumento tensado a punto de romperse. La obsesión de Mateo se volvió un torbellino que devoraba su legendario autocontrol. Empezó a buscar pretextos cada vez más transparentes para estar cerca de ella. De repente, necesitaba revisar personalmente los informes de los tutores de los chicos en el ala de la niñera. O sentía un antojo súbito por las masitas que Elena preparaba a media tarde, justo cuando Sofía tomaba el té con Juana y Felipe. Marcos lo encontró una mañana mirando embobado desde su despacho cómo ella le enseñaba a Juana a hacer una trenza con el pasto. «Nunca te vi así, hermano», le dijo Marcos, con una mezcla de preocupación y asombro. «¿Qué te pasa con esta piba? Pareces un animal enjaulado». Mateo se giró, sus ojos brillando con una intensidad casi salvaje. «No es esta piba, Marcos, es ella. Y no entiendo cómo se supone que debo respirar sabiendo que está acá tan cerca. Y no puedo ni tocarla. Me estoy volviendo loco». La lucha interna de Sofía era una tortura. Su mente era un bastión de lealtad, repitiendo el nombre de Damián y la imagen del rostro agradecido de su padre. Pero su cuerpo era un traidor, un desertor que se rendía ante la más mínima proximidad del enemigo. Una tarde, mientras intentaba bajar un pesado libro de cuentos de un estante alto en la biblioteca, sintió un calor repentino en su espalda. Se quedó petrificada. Era él. No dijo nada. Simplemente se estiró por encima de su hombro. Su pecho rozó su espalda. Una presión firme y cálida que la dejó sin aire. Su mano grande y callosa cubrió la suya sobre el lomo del libro, y una descarga eléctrica, violenta y adictiva, le recorrió el brazo y explotó en su centro. El libro se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo, pero ninguno de los dos se movió. El mundo se había reducido a ese punto de contacto, a la corriente que fluía entre sus pieles. Se apartaron al mismo tiempo, como si el contacto los hubiera quemado. Sofía, con el rostro encendido y el corazón desbocado, balbuceó una disculpa y huyó de la biblioteca sin siquiera mirar atrás. Pero la sensación persistía, imborrable. Durante el resto del día, sintió el fantasma del peso de su mano sobre la suya, un calor que ninguna cantidad de agua fría podía lavar. Para Mateo, ese toque accidental fue la confirmación física que su alma anhelaba. La conexión no estaba solo en su cabeza o en sus sueños. Era real, tangible. Una fuerza de la naturaleza. Pasó la noche en su despacho, no trabajando, sino con la mirada perdida en la oscuridad, reviviendo ese instante una y otra vez. El recuerdo de la suavidad de su piel bajo sus dedos, el pequeño jadeo que se le escapó. Ya no era una cuestión de si la quería, era una certeza absoluta de que ella le pertenecía, y la idea de que otro hombre pudiera tocarla se convirtió en una furia helada que exigía acción. La realidad la golpeó 2 días después con la crueldad de una llamada telefónica. Faltaban solo 14 días para la boda. Era su madre, su voz vibrando con una alegría nerviosa mientras le contaba los últimos detalles del arreglo floral para la iglesia y cómo el vestido de novia ya estaba listo, esperando por ella. «Tu padre está tan orgulloso, Sophie. Le devolviste la dignidad a esta familia. Damián es un hombre tan bueno. Te va a cuidar». Cada palabra era una puñalada de culpa. Sofía cerró los ojos, apoyada contra la pared fría del pasillo, y la imagen del rostro de Mateo, de sus ojos grises mirándola como si pudiera verle el alma, apareció en su mente. Un pánico helado le atenazó la garganta. Estaba viviendo en un sueño febril en la soñada, pero el despertador estaba a punto de sonar y la pesadilla de su vida real la esperaba con una promesa inquebrantable. Se sentía como una criminal.
una impostora jugando con un fuego que la consumiría por completo. Esa noche, Marcos encontró a Mateo en la terraza, con una botella de whisky casi vacía a su lado, mirando la inmensidad de la pampa como si buscara una respuesta en el horizonte negro. «La encontré, Marcos», dijo Mateo, su voz rota, despojada de toda su coraza de patrón. «Después de 5 años, la encontré. Es ella, la mujer que he visto cada noche. Y está a punto de casarse con otro tipo para salvar a su familia». Levantó la vista hacia su amigo y por primera vez, Marcos vio una desesperación pura y aterradora en sus ojos. «Decime qué hago, porque por primera vez en mi vida no tengo ni la menor idea de cómo ganar». Mientras tanto, en la cocina, Sofía ayudaba a Elena a guardar los platos, sus manos temblando tanto que casi se le cae uno. Elena la miró con sus ojos sabios. «¿Qué te pasa, mija?» «Tenés el alma en vilo». Sofía negó con la cabeza, pero las lágrimas traicioneras brotaron. «No sé si voy a poder, Elena. Creí que era fuerte, pero este lugar, él, me está partiendo al medio». La tormenta que había estado amenazando toda la tarde finalmente estalló, atrapándolos en el gran salón. Un trueno hizo que la luz parpadeara y se apagara, dejando la habitación iluminada solo por el fuego crepitante de la chimenea. Los chicos dormían y Elena había ido a buscar velas. Estaban solos. «Le tenés miedo a la tormenta», afirmó él, su voz profunda acariciándola en la oscuridad. «No le tengo miedo a la tormenta», respondió ella, girándose para enfrentarlo, su silueta dibujada por las llamas. «Le tengo miedo a lo que la tormenta puede destruir». Él dio un paso, acortando la distancia. A veces la destrucción es necesaria para que algo nuevo pueda crecer. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Levantó una mano y, con una lentitud tortuosa, le acarició la mejilla. «Vos no te querés casar con él». No era una pregunta. Sus rostros estaban a centímetros, sus alientos mezclándose. Él se inclinó y justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, un relámpago cegador iluminó la habitación, seguido de un estruendo que hizo vibrar los cristales. Juana gritó desde el piso de arriba. El momento se rompió, dejándolos a ambos temblando, con el sabor de un beso imposible quemándoles la boca. La llamada llegó como un disparo en la quietud de la tarde. Faltaban 12 días para la boda. 12 días que Sofía contaba como un prisionero cuenta los barrotes de su celda, pero la voz de Damián al otro lado de la línea, melosa y posesiva, aniquiló el tiempo con una sola frase. «Sorpresa, mi amor. Cerré el trato antes de tiempo. Estoy en la ruta. En 2 horas llego para buscarte. Nos volvemos juntos a Buenos Aires. Mañana mismo empezamos con los preparativos finales». El teléfono se le resbaló de los dedos y golpeó el suelo de madera con un ruido sordo. 2 horas. El reloj de arena se había roto. La arena se había derramado por completo. Un nudo de pánico helado le atenazó la garganta, asfixiándola. La fantasía, el sueño febril de la soñada, se había terminado. La realidad, con su rostro cruel y sus garras de acero, había venido a reclamarla. Cada segundo que pasaba era una tortura, el sonido de su corazón un martillo que clavaba el último clavo en el ataúd de su libertad. Corrió, no pensaba, no razonaba, solo se movía impulsada por una desesperación animal. Lo encontró en las caballerizas, su silueta imponente recortada contra la luz dorada que se filtraba entre los listones de madera. El olor a cuero, a heno y a él la golpeó como una pared. Mateo se giró al sentirla llegar, y en el instante en que sus ojos grises se encontraron con la tormenta de pánico en los de ella, supo que algo se había roto para siempre. La máscara impenetrable del patrón se hizo polvo.
dejando al descubierto al hombre que había soñado con ella durante 5 años. Antes de que ella pudiera articular una sola palabra, él cruzó la distancia que los separaba en 3 zancadas largas y la tomó suavemente por los brazos. «No te vas a ir con él», dijo. Su voz, un trueno bajo y contenido, una orden que no nacía de la arrogancia, sino de un terror primitivo a perderla. «No me importa qué promesa hiciste, no te vas de acá, no sin mí». Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo brotaron con una violencia incontrolable, quemándole las mejillas. «No puedo», gritó, su voz rota por la angustia, golpeando su pecho con los puños cerrados, un gesto inútil contra una muralla de músculo y determinación. «No entendés nada. Mi familia depende de esto. Mi papá me mira como si yo fuera su única salvación». La verdad se le escapó en un sollozo desgarrador. «Siento por vos algo que nunca sentí por nadie, algo que me está quemando viva por dentro. ¿Y de qué me sirve si no puedo elegir?». Él la sujetó con más fuerza, obligándola a mirarlo. «5 años es Sofía», dijo, su voz vibrando con una intensidad que la sacudió hasta el alma. «5 años soñando con tu cara, con tu risa. Rechacé a todas las mujeres que me pusieron enfrente porque no eran vos. No me importa el quilombo que se arme, no me importan los apellidos ni la plata. Sos vos, siempre fuiste vos, y no voy a perderte por una deuda». El aire entre ellos se volvió denso, eléctrico, cargado con la cruda verdad de sus confesiones. El mundo exterior, con sus deudas y sus promesas, dejó de existir. Solo quedaban ellos dos en la penumbra dorada de la caballeriza, suspendidos en un abismo de imposibilidad y deseo. Él levantó una mano, sus dedos temblando imperceptiblemente, y le acarició la mejilla húmeda, su pulgar borrando una lágrima. Se inclinó, su aliento cálido mezclándose con el de ella. «Elegime a mí, Sofía», susurró contra sus labios, una súplica, no una orden, y entonces la besó. No fue un beso tierno ni exploratorio. Fue una colisión, una tormenta de 5 años de anhelo y desesperación desatada en un solo instante. El sabor de sus lágrimas saladas se mezcló con la furia posesiva de su boca, un acto de reclamo y de rendición absoluta. Por un momento glorioso y devastador, se sintieron completos, 2 mitades de un alma rota que finalmente encajaban. El sonido agudo de la bocina de un auto de lujo en la entrada principal los arrancó del hechizo con la brutalidad de un latigazo. Damián había llegado. Se separaron como si se hubieran quemado, jadeando, con los labios hinchados y los ojos llenos de una nueva y terrible claridad. La conexión entre ellos ya no era una sospecha, era un hecho innegable, sellado a fuego en sus almas. Pero la realidad era un verdugo implacable. Sofía dio un paso atrás, un sollozo ahogado escapándose de su garganta. Tenía que irse, tenía que caminar hacia su condena, ahora con el sabor de la libertad quemándole la boca. Mateo la vio alejarse y la expresión de su rostro cambió. La desesperación fue reemplazada por una determinación fría y peligrosa. No era una mirada de derrota, era una declaración de guerra. La había encontrado, la había besado, y no iba a permitir que nadie, absolutamente nadie, se la arrebatara. La batalla por el alma de Sofía recién acababa de empezar. La partida fue una lenta y silenciosa ejecución del alma. Juana se aferraba a su pollera con la fuerza desesperada de la infancia. Su carita empapada en lágrimas que eran como ácido sobre la piel de Sofía. «No te vayas, Sofi, por favor, no te vayas», sollozaba la nena, y Felipe, a su lado, la miraba con una acusación silenciosa que le partía el corazón en 1000 pedazos. Elena le entregó sus cosas con una mirada de compasión infinita, susurrándole al oído: «El destino no se puede esquivar, mija. Lo que es para uno siempre encuentra el camino». Sofía solo pudo asentir.
con la garganta cerrada en un nudo de angustia tan apretado que le impedía respirar. Mientras el auto de Damián se alejaba por el camino de grava, vio a Mateo, una silueta inmóvil y oscura, en la galería de la casona. No se movió, no hizo un gesto. Simplemente la observó desaparecer, y esa quietud fue más devastadora que cualquier grito. La aceptación tácita de una derrota que se sentía como el fin del mundo para ambos. Los días que siguieron, Mateo Alcorta dejó de existir. En su lugar, un fantasma habitaba la estancia, un hombre de silencio y sombras que se movía por los pasillos como un alma en pena. No comía, no dormía. Los sueños que habían sido su tortura y su consuelo durante 5 años lo abandonaron, dejándolo en un vacío insoportable, una vigilia perpetua donde el único rostro que veía era el de ella alejándose. Marcos lo encontraba en su despacho a las 3 de la mañana, con la vista perdida en la oscuridad de la pampa y un vaso de whisky intacto en la mano. «Mateo, tenés que reaccionar. El mundo sigue girando», le decía, pero sus palabras rebotaban contra un muro de desesperación impenetrable. Por primera vez en su vida, el patrón entendió la absoluta inutilidad de su poder. Podía comprar tierras, voluntades, futuros, pero no podía comprar un solo segundo del tiempo que se le escapaba, no podía obligar a su corazón a dejar de sangrar. En Buenos Aires, los preparativos para la boda avanzaban con la eficiencia implacable de una maquinaria de lujo. Sofía se movía a través de ellos como una sonámbula, una marioneta cuyo cuerpo respondía a las indicaciones mientras su alma gritaba en silencio. El vestido de novia, una creación de seda y encaje que costaba más de lo que su padre había ganado en un año, se sentía como una mortaja. Las felicitaciones de los amigos de la familia, las sonrisas cómplices, los brindis por su futuro, todo era una farsa macabra que la asfixiaba lentamente. Damián la llamaba constantemente, su voz untuosa detallando la opulencia de la recepción en el Alvear Palace, los invitados importantes que asistirían. Cada palabra era un nuevo barrote en la jaula dorada que la esperaba. La atmósfera era de una tragedia inevitable, una cuenta regresiva hacia el final de su vida. Y ella caminaba hacia el cadalso con una resignación que era la forma más cruel de la desesperanza. El momento de claridad lo golpeó a Mateo en medio de la noche, rodeado por los símbolos de su imperio, los mapas de sus campos, los contratos millonarios, el apellido que representaba un linaje de poder. Miró todo aquello y sintió un vacío absoluto, un asco profundo. Sin ella, todo era polvo. Sin el sonido de su risa en los pasillos, la soñada era solo una casa vacía. Sin la posibilidad de despertar a su lado, cada amanecer era una condena, el escándalo, la furia de su padre, el quilombo monumental que desataría. Todo palidecía ante el terror de una vida sin ella. Al mismo tiempo, a cientos de kilómetros, Sofía se miraba en el espejo, envuelta en el blanco inmaculado del vestido. Vio a una extraña, una mujer hermosa con los ojos muertos, y en ese reflejo comprendió la verdad con una nitidez dolorosa. Esto no era un sacrificio, era una rendición. Estaba traicionando a la única persona que debía salvar a sí misma. El recuerdo de su beso, de su voz rota diciendo, «Siempre fuiste vos», fue una chispa en la oscuridad, pero era demasiado tarde. La decisión se cristalizó en un instante, transformando al hombre roto en un depredador con un único objetivo. Mateo salió de su despacho con una determinación helada que hizo que Marcos retrocediera un paso. «Voy a buscarla», anunció. Su voz no admitiendo réplica. «Mateo, pensalo bien. Vas a arruinar a su familia. Vas a desatar una guerra con los Riglos», le suplicó su amigo. Mateo lo miró y en sus ojos grises había una calma aterradora. Sin ella,
ya estoy arruinado. Que se desate la guerra que quieran. Corrió hacia el hangar, el rugido de las hélices del helicóptero, un eco de la tormenta en su pecho. Mientras tanto, en una iglesia abarrotada de Recoleta, la marcha nupcial comenzó a sonar. Sofía tomó el brazo de su padre, sus dedos fríos como el hielo. Dio el primer paso por el largo pasillo alfombrado de rojo, caminando hacia Damián, que la esperaba en el altar con una sonrisa triunfante. Cada paso era una sentencia, las puertas de la iglesia cerrándose a sus espaldas con un eco definitivo. La trampa se había cerrado. La basílica de Nuestra Señora del Pilar era una jaula de mármol y oro, sofocante en su esplendor. Cientos de invitados, la flor innata de la sociedad porteña, llenaban los bancos de madera tallada, susurrando detrás de sus abanicos de encaje. El aire, espeso con el perfume de nardos y el incienso, se sentía pesado, casi irrespirable. Sofía estaba de pie en el altar, una muñeca de porcelana envuelta en un vestido que valía la libertad de su familia. A su lado, Damián sonreía con una suficiencia que le revolvía el estómago. El sacerdote hablaba. Sus palabras sobre la unión sagrada y el amor eterno eran un murmullo lejano, una burla cruel a la transacción que se estaba llevando a cabo. Ella sentía el peso de todas las miradas, el peso de la palabra dada. Su corazón ya no latía. Era una piedra fría en su pecho, estaba cumpliendo, estaba muriendo por dentro. Y si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Las palabras del sacerdote quedaron suspendidas, una formalidad vacía. Pero justo cuando el silencio iba a sellar su destino, las monumentales puertas de la basílica se abrieron de par en par con un estruendo que hizo eco en la nave como un disparo. Un grito ahogado recorrió la multitud. Todas las cabezas se giraron, los murmullos se convirtieron en un jadeo colectivo. Allí, recortado contra la luz cruda de la calle, estaba Mateo Alcorta. No llevaba un traje de ocasión, sino la ropa de la estancia. Botas de cuero gastadas y una camisa arremangada. Parecía un dios pagano invadiendo un templo sagrado. Ignoró el escándalo, los flashes de los celulares. Sus ojos grises, duros como el acero, barrieron la iglesia y la encontraron. Se clavaron en ella a través de la multitud, un ancla en la tormenta, y el mundo, con sus mentiras, desapareció. Comenzó a caminar por el pasillo central, y la multitud se apartó a su paso como las aguas del Mar Rojo. Cada pisada de sus botas sobre el mármol era una declaración de guerra contra las tradiciones y las apariencias. No se detuvo hasta llegar al pie del altar, a escasos metros de ella. Damián dio un paso al frente, rojo de furia. ¿Qué carajo crees que estás haciendo, Alcorta? Mateo ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían fijos en Sofía, una súplica y una orden en la misma mirada. «Este casamiento es una farsa», dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral, no con la arrogancia del patrón, sino con la vulnerabilidad rota de un hombre al borde del abismo. «No sé de contratos, solo sé que te soñé durante 5 años, que cada segundo sin vos es un infierno, y no voy a permitir que te sacrifiques, porque vos, Sofía Rossi, sos mía, siempre lo fuiste». El caos estalló. El padre de Sofía gritaba, «¡Deshonra!». Su madre se desmayaba en los brazos de una tía. Damián, humillado públicamente, se abalanzó sobre Mateo, pero Marcos, que había entrado sigilosamente detrás, lo interceptó con una calma profesional. El murmullo de los invitados se convirtió en un rugido, el sonido de cientos de celulares grabando el escándalo del siglo. Pero en medio de ese huracán de juicios, Mateo no le quitó los ojos de encima. Extendió su mano, grande y callosa, una oferta de un mundo diferente. «Vení conmigo, Sofía», su voz cortó el ruido, una isla de calma en el pandemonium.
elegíte a vos. Por una vez, elegí lo que tu alma te grita, confía en mí. El mundo se detuvo de nuevo. Era la elección, la seguridad de la jaula dorada o el vértigo de la libertad, la lealtad a su familia o a su propio corazón. El silencio que cayó fue más pesado que cualquier grito. Sofía miró el rostro de su padre, desfigurado por la furia. Miró a Damián, cuya expresión de humillación se transformaba en una mueca de odio puro. Y finalmente miró a Mateo, y en sus ojos grises no vio a un patrón prepotente, sino al hombre de sus sueños, vulnerable y real, arriesgándolo todo por ella. Una claridad devastadora la inundó. No era un sacrificio, era un suicidio, y ella eligió vivir. Dio un paso, luego otro. El sonido de sus zapatos sobre el mármol fue la única respuesta. Al llegar frente a él, se llevó las manos a la cabeza y, con un gesto lento y deliberado, se arrancó el velo, dejándolo caer al suelo como una piel muerta. Tomó su mano extendida, sintiendo la corriente eléctrica que sellaba su destino. Sí, susurró, una palabra que era una revolución. Mateo la levantó en sus brazos como si no pesara nada y corrió con ella por el pasillo, dejando atrás el caos, las deudas y una vida que ya no era suya. La libertad olía a fresias y a él. 3 meses después, la soñada ya no era el mausoleo de un hombre solitario, sino el hogar vibrante de una familia que se estaba reencontrando. El tiempo se medía en risas de chicos corriendo por la galería y en el aroma a pan casero que flotaba desde la cocina de Elena. Mateo descubrió que la realidad de despertar con el pelo de Sofía desparramado en su almohada era infinitamente más devastadora que cualquier sueño. La encontraba leyendo cuentos a los mellizos con una voz suave que amansaba hasta sus demonios más antiguos, o la veía caminar descalza por el pasto, con una libertad que contagiaba. Ella, por su parte, encontró en la intensidad de él un ancla, un puerto seguro que disolvía los fantasmas de la deuda y el sacrificio. Su amor no fue una tormenta que destruyó, sino una lluvia mansa que hizo florecer cada rincón de sus almas resecas. Se completaban con la simpleza de lo inevitable, 2 piezas de un rompecabezas que el destino, en su infinita paciencia, finalmente había unido. La validación del mundo exterior llegó con la contundencia de un titular de diario. El imperio financiero de Damián Riglos se derrumba por estafa. Marcos le mostró el artículo a Mateo una mañana, confirmando lo que sus instintos le habían gritado. El casamiento no era una salvación, sino una trampa. Damián planeaba usar el apellido Rossi para un último préstamo fraudulento antes de desaparecer, dejando a la familia de Sofía no solo en la ruina, sino también humillada y cómplice. La noticia liberó a Sofía del último vestigio de culpa. Unas semanas más tarde, su padre apareció en la estancia, con los hombros caídos y la mirada vencida. Al ver a su hija radiante, tomada de la mano de un hombre que la miraba como si fuera el centro del universo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, hija», le dijo con la voz rota. «Estaba tan ciego de orgullo que casi te condeno. Este hombre te salvó, nos salvó a todos. Fresias». El nombre de la flor se escapó de sus labios como un susurro agradecido, una plegaria suave en la inmensidad de la madrugada. Mateo Alcorta se despertó, pero no de golpe, sino con una lentitud perezosa y placentera. No había sudor frío ni un corazón martillándole las costillas. Solo una calidez profunda que emanaba del cuerpo acurrucado a su lado. Se giró y la vio, real, tangible, bañada por la primera luz del alba que se colaba por las cortinas. Era el rostro exacto de sus 1825 noches de tortura, pero ahora la paz había reemplazado a la angustia. Le acarició la mejilla, sintiendo la suavidad de su piel, el pulso tranquilo de su vida latiendo junto a la suya.
Los ojos color miel de Sofía se abrieron lentamente y una sonrisa, esa misma sonrisa que había perseguido en sueños, se dibujó en sus labios. «Buen día, patrón de mis sueños», le susurró, y en esa frase todo el pasado de soledad se disolvió para siempre. El sol de la tarde caía sobre la llanura, tiñendo el mundo de un oro líquido, idéntico al del día en que la vio por primera vez. Caminaban de la mano hacia las caballerizas mientras Juana y Felipe corrían adelante, sus risas claras flotando en el aire tibio del campo. Mateo la detuvo. La envolvió en sus brazos desde atrás y apoyó el mentón en su hombro, respirando el aroma de su pelo. Observaron en silencio cómo el horizonte se tragaba el sol. 5 años buscándote en la oscuridad, persiguiendo un fantasma, le susurró al oído, su voz una vibración profunda y serena. Y ahora entiendo que no estaba loco, solo estaba esperándote. Sofía se giró entre sus brazos, le tomó la cara con ambas manos y lo besó con toda la certeza del mundo. Ya no se despertaba con el eco de un nombre en sus labios, porque ahora, al final de cada día y al comienzo de cada mañana, la palabra Fresias era simplemente el perfume de la mujer que dormía, real y suya, entre sus brazos.